mensaje que el Señor traía hoy y que nos daba hoy era precisamente ese. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. La esperanza es algo que forma parte del fruto del Espíritu, de la fe. Con la diferencia de que la fe es algo inmediato, es algo presente. La fe es la sustancia que Dios produce en nosotros. La fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, pero que no se ve. Pero se espera de algo inmediato, se espera, es decir, cuando yo tengo una palabra de fe, cuando Dios me da a mí un rema, cuando Dios me trae a mí algo, automáticamente se produce fe en nosotros. No es algo que nosotros podamos producir, y aquí me voy a enfrentar a mucho mindfulness y todo esto, porque, por ejemplo, cuando dice el Señor, dile a este monte muévete y la montaña se moverá, tú puedes coger con toda la fe que tú quieras y decirle a la montaña que te guste, muévete, 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 con mucha fe, pero no se va a mover. Y te voy a explicar la diferencia de por qué no se va a mover. No se va a mover porque no se trata de que tú te autoconvenzas o hagas un ejercicio mental. Se trata de que hay palabras que vienen de Dios, que nacen de Dios, que van a vencer al mundo. Toda palabra que sale de la boca de Dios, todo lo que nace del corazón de Dios, es aquello que vence el mundo. Y la esperanza forma parte del proceso, es decir, la esperanza en el Señor forma parte del proceso de la fe, con la diferencia de que la esperanza es en un tiempo futuro. Nosotros esperamos en Jesús y tenemos esa seguridad, tenemos esa convicción, tenemos esa tranquilidad de que en Él estamos seguros, con paz, tranquilos, bendecidos, provisión, salvaguarda. Pero escúchame bien, es algo que realmente nosotros no podemos producir si no es revelado por fe. En estos días hemos estado ministrando los días de activación y hemos estado hablando de los frutos del Espíritu. La semana pasada hablamos de la paz. Y la paz no es otra cosa que otro fruto del Espíritu que se recibe por gracia. Pero la gracia nos habilita, y como pongo en la pantalla, esperanza es la posesión de gracia si permanecemos en Él. Es decir, la esperanza va a ser nuestra posesión más segura si nosotros permanecemos en el Señor, y es lo que nos va a habilitar la gracia de Dios para hacer, para soportar, para pelear, para batallar toda la vida cotidiana, nuestro diario vivir. Como decía nuestro hermano Rubén cantando, así peleo mis batallas. Peleamos ¿con qué? Con la fe, con la esperanza que tenemos puesta en Cristo Jesús. Él es mi seguridad, Él es mi roca, Él es mi torre fuerte, Él es mi refugio. Si permanecemos en Él. Amén. Hay un condicionante, es decir, si yo me bajo de la roca que es Cristo, si yo me bajo de la gracia que es Cristo Jesús, la esperanza se pierde y la fe se pierde. Parte de toda la palabra que tenemos en esta mañana está en Zacarías 9:12 y casi se podría subtitular los prisioneros de la esperanza. Y parece que prisioneros de la esperanza suena a que somos esclavos de ella, pero es diferente ser prisionero a ser esclavo. Y te voy a leer el versículo para que puedas entender esto. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hay una promesa de parte de Dios para aquellos que estamos presos, que estamos encerrados con la esperanza de Cristo Jesús. Y habla además de que esa es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Además, añade una promesa inigualable, y es la restauración que vivimos en Cristo Jesús. Todo aquel que viene a Cristo Jesús y se abraza a su gracia por medio de la fe y abraza la esperanza, será restaurado con algo que es una promesa para la iglesia
de nuestros tiempos. Tenemos el ejemplo con Elías y Eliseo, cuando Elías se iba a ir y le dice, el Señor te concede una petición, dime, ¿qué quieres? Y dice, yo quiero tu manto. Y el Señor le dice, te voy a dar el doble. Cuando Jesús se fue, ¿qué pasó con la iglesia? Te voy a dar el doble, mayores milagros que yo haré. O sea, ya con que hiciéramos los de Jesús ya estaríamos bastante bien. Pero la iglesia va a vivir un tiempo donde los milagros de Dios, es decir, va a haber una doble restauración, no solo en lo espiritual, sino en lo natural. Es decir, los hijos de Dios tienen que entrar en esa prisión de esperanza, donde aunque estemos encerrados en el Señor, somos prisioneros de Él. Estamos presos por esa promesa, por esa palabra. Ahora, esperanza, ¿cómo la desarrollo? Yo siempre me gusta hacer estas preguntas. ¿Cómo desarrollo la esperanza en Cristo Jesús? ¿Cómo la ejercito? ¿Cómo funciona esto? Y fijaros que todo esto nace y forma parte de nuestro ADN. En una de las conferencias en el año 2010, antes de que Pastor Bailey se fuera, llegó a Cornerstone, a los Kingdom Invasion, a la invasión del reino, y el Señor le dio un sueño. Y en ese sueño vio un campo de narcisos. Ese campo de narcisos era un campo inmenso, grande, tremendamente hermoso. Y narciso precisamente es la flor de la esperanza. Además, es la flor de la resurrección. Además, es la primera flor o el primer bulbo que nace o renace en primavera. Y dijo una cosa muy interesante. Tengo la máxima confianza al declarar que una de las virtudes que Dios quiere que los miembros de Cornerstone manifiesten es la esperanza. Tienen que encontrar la manera de que la esperanza nazca en sus corazones y luego llegue a la madurez. Es una palabra tremenda porque créeme que los problemas están ahí. Que los matrimonios se rompen. Que nuestros hijos a veces se van de la iglesia. Que nuestras finanzas se rompen, que nuestra salud se rompe. Pero yo tengo dos decisiones que tomar. Una, creerme la obra de Satanás, creerme la artimaña de Satanás, la mentira de Satanás y cuestionar lo que Dios ha dicho. Y lo intentó con Jesús. Escúchame, no vas a ser una excepción. Te va a decir, es que hay personas que tienes que apartarte. Te va a decir, es que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Y vas a empezar a pensar, pues mis hijos se han perdido y ya no hay esperanza. O puedes encerrarte en la promesa de que en Cristo Jesús, mi roca, mi economía va a ser restaurada, mi familia va a ser restaurada, mis hijos van a ser restaurados, mi matrimonio va a ser fortalecido, mi vida va a ser renovada y todo va a ser hecho nuevo en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Fijaros que en Romanos 15, 4 nos da la clave de esto. Nos da la clave porque, mira, te va a enseñar cómo obtener esto. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira, tengo que exhortar a la iglesia de que antes de que por la mañana te pongas a escuchar a tu pastor o predicador favorito, aunque yo sea el que me encuentre dentro de ellos, coge tu Biblia, lee la Escritura, porque en la palabra del Señor, en la Escritura de Dios, está nuestra enseñanza. Se escribió para nuestra formación, para que esperando
para que consolándonos en estas promesas, para que tomando esta palabra como nuestra, tengamos esperanza en Dios. La palabra se ha escrito para que tú estés confiado, para que tú estés seguro. No que estés bebiendo muchas veces de fuentes de otros, sino que puedas recibir tu propia porción de palabra viva del Señor. Para que recibas ese rema diario, para que Dios te hable, para que el Espíritu Santo te ministre, para que el Espíritu de Dios te conforte. Necesitas ir a la fuente y coger tu vasija y llenarla de agua. Necesitamos esa renovación cada mañana. Necesitamos agua fresca. Necesitamos la palabra del Señor. Está muy bien escuchar, ser ministrado, aprender, buscar de aquellos que parece que tienen cierta coherencia con lo que dicen y predican y lo que viven, por supuesto, pero no dejemos de obviar la realidad de que necesitamos fundamentarnos nuestra vida en las promesas del Señor y necesitamos reclamar las promesas del Señor. Además, como cristianos, tenemos que desarrollar estas tres virtudes que probablemente sean las piedras angulares o los puntos capitales donde se fundamenta el Evangelio. El primero de todos es la fe. Porque sin fe nadie verá a Dios. El mandamiento del amor es otro capital, es otra piedra fundamental. Es decir, sin amor estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo. Dios vino al mundo por amor. Cristo vino al mundo por amor. Y el llamamiento que tenemos de parte de Jesús es que nos amemos a nosotros como amamos a los demás. Y como nos queremos mucho, pues ya sabes cómo tienes que querer. Mucho. Y la esperanza. El mundo dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque pensando bien en todo esto, si te das cuenta, en el momento que yo creo una mentira de Dios, una mentira de Satanás, lo primero que empieza a tambalearse es mi fe. Y conforme mi fe se tambalea mi esperanza. Y eso es grave, eso es peligroso. En el momento que mi fe, que mi certeza, es decir, mi confianza, mi presente es tambaleado, y puede ser tambaleado por circunstancias económicas, puede ser tambaleado por circunstancias personales, puede ser tambaleado por una enfermedad, puede ser tambaleado por muchas cosas. Pero primero de todo, es decir, yo tengo que caminar por fe, es decir, tengo que experimentar el caminar por fe, porque el justo por fe vivirá. Es decir, no hay otra receta, no puedo caminar en los caminos del Señor si no tengo fe. Y fe produce esperanza. Es decir, la esperanza va a ser mi seguridad de que un día yo veré al Señor. Un día voy a ser restaurado. Esa esperanza es la que guardó a José en el pozo. Esa esperanza es la que mantuvo a Moisés 40 años en el desierto. Escúchame bien, Moisés tuvo dos procesos de 40 años. Uno, cuando él fue llevado al desierto antes de tomar el tiempo de ser formado como gran líder. Y luego 40 años de paseo por el desierto. Es decir, es interesante ver que no era moco de pavo, es decir, que hay tiempos en los que hay que esperar que el Señor redima nuestra vida. Job esperó 6 meses y lo único que el Señor no se llevó fue su mujer. Algunos dirían, pues se la podía haber llevado también, porque para lo que decía. Pero no, el Señor le dejó su mujer ahí. Fíjate las cosas. Y no entendía lo que estaba pasando. Pero Job no perdió dos cosas. Una, la fe, y Dios, la esperanza. Y Dios lo restauró el doble. David nunca perdió la fe. Tampoco perdió la esperanza. Vino juicio sobre su vida, vino juicio sobre su reino, pero fue restaurado. Pasó un proceso de 7 años donde su reinado, su vida fue tratada, es decir, fue procesada. Y se levantaron personas como sus propios hijos, Absalón, Abiatar. Esto rompe tu corazón.
Esto rompe tu alma, rompe tus emociones, porque uno no quiere pelear. O sea, yo puedo entender a David cuando tuvo que enfrentar a su propio hijo y dejarlo ir, dejarlo marchar, sabiendo y teniendo la confianza de que Dios estaba en control. Tuvieron que hacerlo reaccionar. David, pelea, porque tú eres el ungido. Le tuvo que llamar la atención el profeta a la puerta de la ciudad. David pelea, David reacciona, David, eres el rey. Y en esta mañana tengo que decirte algo, hermano, tenemos que reaccionar, es decir, estamos en un tiempo de activación, es decir, y no puedo activarte por lo que yo haga. Hombre, sí, claro que sí puedo activarte, dándote ejemplo. Y creo que lo estamos dando. Si no estamos siendo ejemplo, hermano, dímelo. Pero creo que lo estamos siendo. Creo que estamos pagando ese precio. Creo que estamos pisando el acelerador, buscando a Dios, clamando a Dios, haciendo todo lo que está en nuestra mano para alcanzar la esperanza de gloria. Y te digo que hay peleas que tenemos que pelear. Algo que esta semana pasó en el Ejido es que una de nuestras hermanas tuvo un sueño. Y en ese sueño, lo contaba en Frater, y aprovecho para contarlo en la iglesia, de que el Señor tenía un pescado en sus manos. Y dice que ella le pareció fuerte porque el Señor abría el pescado y lo destripaba. Y automáticamente yo sentía el Espíritu Santo decirme, estoy quitando todas las vísceras, todo lo almático, todo lo emocional, para poder desarrollar el yo espiritual. Y el Señor automáticamente me mandaba a la pesca milagrosa de Juan 21. Y fijaros que si te pones a pensar en ese episodio, Pedro había vuelto a su casa, es decir, ¿sabes qué había perdido Pedro? No había perdido la fe, había perdido la esperanza. Y había vuelto a hacer lo que él sabía hacer, pescar. Y había arrastrado consigo a Juan, había arrastrado consigo a Santiago, había arrastrado consigo a muchos de los apóstoles de aquel momento, a muchos de los discípulos en aquel momento. Y hasta que el Señor no preparó ese pescado, hasta que el Señor no preparó esas brasas, hasta que el Señor no le dio la palabra. Fíjate que dice, al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Te digo, el pez, para asarlo, se limpia. No se limpia, no se asa con vísceras, se limpia. Y dice, y pan. El Señor limpió su alma y le dio palabra. ¿Qué hizo con Pedro? Pedro, ¿me amas? Hombre, Señor. Le dio propósito. Le dio esperanza. Le dio fe, le dio visión. ¿Para qué? Para retomar. Y además hizo un milagro profético. Aparecieron 153 peces. Y habla de la pesca milagrosa de los últimos días. Habla de una pesca sobreabundante, que es la que vamos a vivir en nuestros tiempos. Pero fijaros que tres cosas hay. Hay alma, es decir, nuestra alma tiene que ser limpiada. Y tenemos que recuperar el propósito. Tenemos que recuperar la esperanza de gloria. Y hay 4 cosas que hay que desarrollar aquí. Volvemos a nuestro versículo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hemos hablado de prisioneros, pero ahora vamos a hablar de fortaleza. Y te pregunto, hermano y hermana, ¿dónde está nuestra fortaleza? Y para mí hay 2 lugares donde está la fortaleza y donde está nuestra seguridad. El primero de todos es nuestro lugar secreto, tu lugar de intimidad, donde tú buscas a Dios, donde tú hablas con Dios diariamente, tu mañana, dónde empieza, cómo acabas el día. Ese es tu lugar secreto, donde tú te comunicas, donde tienes intimidad, donde no hay rollitos y puedes hablar directamente con Dios. Señor, estoy como estoy. Y 2, y no menos importante, la congregación de los santos. Aquí está nuestra fortaleza. En la iglesia está nuestra fortaleza. Cumpliendo el diseño original de Dios, es decir, siendo iglesia,
estamos siendo fortalecidos, avivados, levantados. Mira, la iglesia primitiva hacía una cosa que me encanta. Se reunían todos los días. Tomaban comunión, es decir, participaban del pan y el vino todos los días. Y compartían todos los días de lo que tenían. Y cada día Dios añadía más gente. Te digo algo, vamos a vivir eso. Va a venir el punto donde vamos a vivir eso. Ya, mira, la primera vez que yo escuché de tomar la comunión diariamente, me chocó. Pero me di cuenta de una cosa. Cuando tú participas del pan y el vino, lo primero que se te viene a la cabeza es, wow, tengo que estar bien. Tengo que ponerme a cuentas con Dios porque no puedo tomar esto indignamente. Es decir, no quiero juicio para mi vida. No sé tú, yo no. Por un ratito de vergüenza no quiero un juicio para mi vida. Prefiero pasar vergüenza y estarme quieto. Eso significa que cada día tengo que pedir perdón al Señor por mis pecados. Es un buen principio. Alinearme con Dios, buscar al Señor. Y eso me acerca obviamente al Señor. Y me acerca al punto 3, que es la restauración. Es decir, mira, Dios restaura. Cuando Dios restauró el templo de Salomón, hay una cosa muy interesante que no te he dicho. El templo de Esdras y Nehemías tenía la medida doble del templo de Salomón. Y Dios lo dijo así. Dios lo restauró el doble de grande. Es decir, le restauró una gloria doble. ¿Por qué? Porque está en parte de las promesas de Dios. Es decir, de recuperar la esperanza. Es un principio de Dios. Así que, mira, estés pasando por lo que estés pasando, tienes que recordar esto y tienes que grabártelo a fuego. Lo primero es que nada pilla a Dios por sorpresa. Lo segundo es que en Dios hay respuesta a tu dilema o a tu pregunta. Y tercero, siempre, escúchame bien, siempre Dios está por ti. Tres cosas muy sencillas. Nada va a pillar a Dios por sorpresa. En Dios hay respuesta a tus preguntas, a tu dilema, y Dios está por ti. Ahora vamos a hablar de la doble porción. Fijaros que en Oseas dice, y le daré viñas desde allí, y el valle de Acor, que era un valle de conflicto, un valle de guerra, por puerta de esperanza. O sea, en la pelea que tú estás batallando, el Señor dice que planta viña. ¿Sabes lo que produce la viña? Produce la vid, la uva. Y con la uva se produce el mosto. Y el mosto es un fruto del Espíritu Santo que se llama gozo. Dice, el valle del conflicto, tu depresión del conflicto, te lo voy a transformar en gozo. Pero vas a entrar por la puerta de la esperanza. Porque yo te voy a restaurar. Dice, y allí cantará cada uno como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Como cuando el día que te convertiste, como cuando el día que el Señor hizo tu milagro y fuiste salvo y aceptaste al Señor y dije, wow, ahora he nacido de nuevo, estoy en Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué se comete suicidio? Porque la gente pierde la esperanza. Y la verdad es que muchas veces nos hemos suicidado espiritualmente. Hemos cortado el tiempo prematuramente. Hemos roto el proceso prematuramente. Porque había una falta de esperanza. Y es terrible. Esto tenemos que aprenderlo y tenemos que ponerlo por obra. Buscar al Señor. Porque mira, te voy a dar la espina dorsal de la gracia. En la espina dorsal de la gracia está en Romanos 8 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todo está trabajando a tu favor. Pero, pastor, ¿cómo puede ser que esta depresión, que esta crisis que tengo, este cenizo que tengo, cómo puede ser que esté trabajando para mi favor? Si veo a mis hijos perderse, veo mi matrimonio fracasar, veo mi economía rota, veo un desastre por todos lados. Es decir, estoy enfermo, me estoy muriendo. ¿Cómo puede ser que tenga una esperanza? ¿Cómo puede ser que Dios esté trabajando en esto? Y te voy a decir por qué. Lo primero es que no estás solo. Porque si lees el versículo 26 te darás cuenta. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu de Dios te está ayudando en tu debilidad. Pues, ¿por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, muchas veces no saben ni cómo orar, pero cuando yo me meto en mi lugar secreto y empiezo a orar en el Espíritu Santo de Dios intercede por mí con gemidos, con un clamor, con una realidad tremenda de parte de Dios. Y lo hace además eficazmente. No hay fallo. No pide indebidamente, lo hace eficaz. Pero es que si sigues leyendo, tienes el 34. Y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, escúchame bien, el que también, es decir, ya tenemos el Espíritu Santo guiándonos cómo orar cuando nos metemos en el lugar secreto, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en depresión, cuando estamos que no vemos. Ya tenemos el Espíritu Santo, pero es que también tenemos a Cristo Jesús que intercede por nosotros, que además está a la diestra del Padre, es decir, Padre, mira a tu hijo. O sea, a mí me pone los pelos de punta esa imagen. Que Jesús pueda pensar en mí cuando yo levanto mi adoración, mi oración, y sentado a la diestra del Padre, trae al Padre mi petición. Dice Zacarías 9:11, le dice a la iglesia, y tú también por la sangre de tu pacto, es decir, por la sangre de Cristo Jesús, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Tremendo. Una cisterna es un pozo negro, donde no hay luz, donde todo está oscuro y donde la única luz que hay es la que viene de arriba. Y la sangre de Cristo, la sangre del pacto es la que nos salva. Y Él nos ha sacado de esa cisterna con ríos de agua viva. Es algo tremendo. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El Señor muchas veces nos compara como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. El Señor nos hace esa comparación. Somos árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas. Y el árbol de vida es el deseo cumplido, es decir, el deseo de nuestro corazón. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de la esperanza. La pregunta es, ¿cuál es nuestra meta? Estamos terminando. En la esperanza. Los prisioneros de esperanza. ¿Cuál es nuestra meta? Te voy a decir cuál es nuestra meta. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para acoger de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos segura y firme, ancla del alma, para que el alma no se dispare, para que nuestro ánimo no se dispare, para que nuestras emociones no se vayan por los cielos,
tenemos un ancla firme, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué había detrás del velo? La pura presencia de Dios. La esperanza no es otra cosa que la esperanza puesta en Cristo Jesús. La unción quiebra yugos. Ese agua viva nos saca del pozo de la desesperación. En Jesús hay una doble porción, hay una doble bendición, una doble restauración para los que tienen puesta en Él su esperanza por medio de la fe. Aleluya, gloria al Señor. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre y ese es en el que en Él confiamos. Amén, ponte de pie, vamos a cerrar aquí. Hay un canto que quiero que cantemos en fe, que proclamemos esta canción en el nombre del Señor. Y le he pedido al equipo de alabanza que nos dirija. Y vamos a tomar estos últimos minutos para levantar esta adoración al Señor. Amén. Yo me voy a quedar por aquí y vamos a cerrar en oración. Gloria al nombre de Jesús.
sobre la tempestad. En Jesús, fuerte sos, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Amén, Señor. Sabemos que tú eres Rey, Señor, que tú gobiernas, que tú estás en control de toda situación, de toda circunstancia, Padre. Sabemos que en ti podemos estar confiados, Señor, que tú eres nuestra roca firme y nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra mirada está puesta en ti. Nos levantamos, Señor, en esta mañana confiados y seguros que tú vas a hacer tu obra en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, en nuestra economía, Señor, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, Señor. Sabemos que nuestra esperanza eres tú, Jesús. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre del Señor. Amén. A Él sea la gloria. Aleluya. Te amamos, Señor. Que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos.